En 1996, Nintendo saca una consola con la cual hacen el brinco del 2D al 3D. Todo esto gracias a un procesador de 64 bits que era súper revolucionario para la época, porque no muchas consolas lo tenían. ¿Y cómo se llamaba esta consola? La Nintendo 64. ¿Y qué mejor manera de representar esta consola que con un igual de icónico logo? Representaba a la marca y el nombre de la consola con la icónica N y claro, haciendo alusión a su poder de renderizado en 3D con un prisma de 64 caras y 64 vértices. Un logo que muchas personas recuerdan con mucho cariño y nostalgia. Pero todos sabemos que Nintendo siempre ha estado orgulloso de todas sus propiedades intelectuales. Recordemos que en la Super Nintendo o la Super Famicom, su logro es lo primero que veíamos al lanzar un juego, ya sea Donkey Kong Country, Super Mario All Stars, Killer Instinct. Lo primero que vemos es el logo de Nintendo, seguido del desarrollador o del mismo juego. Pero en la Nintendo 64 empezamos a ver un cambio del comportamiento. Pasamos de dejar de ver el logo de la misma empresa a pasar a ver directamente el logo del juego o el logo de la consola. Y después el del juego. Por ejemplo, Super Mario 64, lo primero que vemos es el logo del juego. Escuchamos la voz de Mario, luego vemos la cabezota de Mario con la cual podemos interactuar. Todo esto para que Nintendo muestre el poder de la consola, obviamente. Y después podemos jugar el juego. Y en otros casos, sí, podemos ver en ciertas situaciones el logo de Nintendo rotando en 3D. Y en otras muchas situaciones, la N de la consola. Después de todo, por algún motivo Nintendo tenía en su kit de desarrollo una sección dedicada a las especificaciones de cómo debe ser mostrada esta N, de la cual incluyen el uso correcto de los colores, de la cual se tiene que apegarse lo más posible al material impreso que ellos daban para los desarrolladores, pero igual les daban los códigos de los 4 colores que utiliza el logo de la N, que es el rojo, azul, amarillo y verde, que cuando gire el logo lo haga a cierta velocidad, para ser precisos, a 16 revoluciones por minuto, lo cual sería una vuelta cada 2 segundos. También hacen alusión a que la cámara no se modifique mucho, que se pegue a lo más posible a lo que está representado en las imágenes que ellos dan y que no se modifique por nada la N, por nada del mundo. Muchos juegos se apegaban a estos lineamientos. Después de todo, no quieres molestar a Nintendo. Nintendo se encabrona con la primera que te utilice sus propiedades intelectuales de manera incorrecta o inautorizada, y todos sabemos eso. ¿Quién se metería con Nintendo, no? Incluso en esa época. Pero luego está Rareware, que lo primero que hace en su primer título de Nintendo 64 es explotarla. Después de todo, Rareware, que era la gallina de huevos de oro en su momento, era su desarrollador preferido. A pesar de que empezó siendo jueguitos pequeñitos para la Super Nintendo, cuando le llegaron a dar Donkey Kong Country e hizo maravillas con ese juego, ya tenía pase libre Rareware. Y se nota muchísimo con sus intros. Incluso desde la Super Nintendo con Donkey Kong Country 1 pueden darse cuenta de la importancia que tenía Rareware en la consola. Y en la Nintendo 64 no era diferente. Realmente los lineamientos eran sugerencias para ellos, no eran un requerimiento. Porque al final de cuentas, la misma documentación dice que tienen que apegarse, si no, no va a ser liberado el software. Pero claramente a ellos les valió madre. Otro ejemplo muy claro de esto es Banjo-Kazooie. A pesar de que dice no utilices ángulos raros, no muestres el logo de manera de orientaciones diferentes, es lo primero que hacen al mostrarnos la N cuando aparece por primera vez en esa intro. Y pues para la secuela Banjo-Tooie sí utilizan un poquito más apegado a esto, pero porque como que ya aprendieron a no tomar mucho tiempo en la intro, porque tal vez tomaba demasiado tiempo, a pesar de que estaba padrísima la intro de Banjo-Kazooie, que es el logo de Nintendo, el logo de Rareware, se cae la libélula y empieza la música. Tal vez se dieron cuenta que los jugadores quieren jugar, no sé. Para Perfect Dark es otro caso muy interesante porque vemos el cubo N girando, que así se llama el N-Cube, el cubo N. Entonces se empieza a transformar en algo que me recordó sinceramente al logo de los Autobots, pero bueno. Y nos vamos dando cuenta que es una P y una D, que es Perfect Dark básicamente. Y luego bam, aparece el logo, que igual está chido. Otro caso similar al de Banjo-Kazooie es el de Donkey Kong 64, en el cual también tenemos una N que gira, brinca y se deforma. Son cosas que van en contra de lo que dice la especificación. Y esto me lleva a hablar de Conker's Bad Fur Day, en el cual sí que le falta el respeto al logo de Nintendo, pero es uno de los más chidos. La escena abre con una N rodeado de oscuridad, aparentemente perdido, con música infantil podríamos decir también. Y de pronto sale Conker con una sierra y la parte a la mitad. No solamente eso, sino que le dice estúpido logo, lo saca de pantalla, saca el logo del Rareware y dice mucho mejor, maravilloso.
pero qué par de bol. Y sí, cuando te das cuenta que no solamente Rareware tenía un trato muy especial por parte de Nintendo, que saca uno de los creo que de los pocos juegos que salieron para Nintendo que eran para adultos, juegos buenos que eran para adultos, y pero tan fuera de lo que Nintendo representaba en esa época, que es increíble pensar que haya salido. Así de especial era Rareware para Nintendo. Lástima que se haya vendido para Microsoft, que en mi opinión no ha hecho muy buenas cosas con él. Al final de cuentas, yo creo que Rareware hizo unos intros muy chidos en su época. Creo que es de mis favoritos. Es algo que siempre se va a quedar en mi memoria y nunca voy a olvidar, honestamente. Y yo creo que ahorita eso se ha ido perdiendo. Sobre todo porque creo que los desarrolladores empezaron a darse cuenta que la gente no quiere los intros ahí. Porque muchas veces, al menos en el aspecto de PC, en tempranas edades, mucha gente agarraba y borraba los archivos de películas de las intros para poder saltárselas o mover el juego para hacer exactamente lo mismo. Yo lo he hecho y mucha gente que he leído en blogs también lo hacía. Y me imagino que Nintendo agarró la onda y empezó a dejar de hacer eso. La Nintendo 64 fue el pináculo de eso y empezó a regresar. Porque curiosamente, como la Super Nintendo lo hacía muy ligeramente, la GameCube empezó a hacer lo que hacía la Super Nintendo. Y cuando empezamos a avanzar otra generación, la NES era aprender el juego y jugar. La Wii era aprender el juego y jugar casi, con excepción de las advertencias de que no le metas un madrazo a tu hermano con el Wiimote y poco más. Ya después Wii U y Nintendo Switch, creo que ya no hay intros, al menos no recuerdo. Los juegos que juego, que es Mario Kart y un par de jueguitos ahí de la tienda, no tienen una intro, no tienen una presentación de logo, simplemente es juego, jugar y ya está. Por lo que estuve leyendo, es básicamente eso, es que la gente no quiere ver intros en sus juegos. Y donde hay intros, la gente se queja porque no puede jugar más rápido. Y es entendible, porque en algunas situaciones, incluso en Halo Infinite, está muy chido el logo, está muy bonito y lo que tú quieras, pero da ganas de saltarse. Porque de Master Chief Collection te lo puedes saltar, pero por algún motivo Infinite no te deja. Y da flojera. En este punto te da flojera que te fuercen a ver algo. Pero al final de cuentas, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustaría ver intros otra vez en los juegos? A menos que sean bonitos, que sean padres, que sean dinámicos, pero que puedas saltártelos. No quieres volver a verlos. ¿Tienes algún intro en especial que te haya traído muy buenos recuerdos, aunque no sea de la Nintendo 64? Puedes dejarlo en los comentarios. Y de nuevo, agradezco que hayas llegado hasta este punto. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.